Pues vamos empezando, ya son 5:30, y tenemos 3 presentaciones. Entonces, pues vamos a hacer las presentaciones de los libros que se hicieron este año. Vamos a empezar por de la sección de ciberseguridad. Entonces le pido a Gina y su equipo, eh, adelante, ya estamos viendo aquí la presentación. Ok, ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Ya te escuchamos. Ok, bueno, pues entonces vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Les vamos a presentar la semblanza del libro que sacamos y que lleva como título Introducción a la ciberseguridad y sus aplicaciones en México. La agenda que traigo para nuestra intervención es pues, la presentación de los autores, la presentación de los colaboradores y una breve descripción del contenido de nuestro libro. Primero quisiera empezar, permítanme tantito. Ok, quisiera empezar con la presentación de los autores. Los voy a ir nombrando por orden alfabético en cuanto a apellido. De los autores está Rocío Aldeco, de la UNAM, Gualberto Aguilar, del TEC de Monterrey, Nareli Cruz, del Instituto Politécnico Nacional, del IPN, Luis Julián, del ITESO, Ponciano, Jorge Escamilla, igual del Politécnico, Miguel León, de la UAP, Lil María Rodríguez, del INAOE, Francisco Rodríguez, del CIMBESTAR, Abraham Rodríguez, del Politécnico, Moisés Salinas, también del Politécnico, Alejandra Silva, de la Universidad de San Luis, Autónoma de San Luis, y Gina Gallegos, también del Politécnico. También, obviamente, bueno, pues nuestro libro no pudo haber salido sin la colaboración de precisamente la gente o con el grupo que de manera individual trabajamos. Entonces, bueno, por parte del Politécnico tenemos estudiantes tanto de doctorado como de maestría, y por parte del INAOE también maestros en ciencias y el maestro Juan José Gómez Olvera, el maestro Bruno Ramos y el doctor Saúl Pomares. Un poquito de la numeralia o de cómo está armado el contenido del libro que hicimos. Bueno, pues somos 8 instituciones académicas. La organización del libro quedó en 7 capítulos. Definimos, el hablar de ciberseguridad, pues es hablar de un tema muy amplio. Lo acotamos a 3 líneas de investigación, lo que es la línea de criptografía, Internet de las Cosas y seguridad en infraestructura. No quisimos dejar de lado un capítulo dedicado a la educación, a cómo es que pues, ciberseguridad se ha estado convirtiendo en una línea transversal precisamente para la educación en México. Y si no lo ha sido, bueno, pues es momento de que lo volvamos así. Empezando desde la educación pues temprana. El prólogo quedó a cargo de Miguel León Chávez de la UAP y de la mano de Francisco Rodríguez del CIMBESTAR. La edición estilo quedó a cargo de Rocío Aldeco de la UNAM y Lil María Rodríguez del INAOE. Y bueno, tuve la fortuna de coordinar a este grandioso equipo de trabajo para poder pues concluir el libro. Voy a empezar con nuestro primer capítulo. Nuestro primer capítulo lo titulamos Ciberseguridad y Ciberespacio. La idea es, o como fuimos bajando en el libro, es pues empezar mencionando pues para el lector, ya sea primerizo o ya sea que se vaya empezando a adentrar en el mundo de la ciberseguridad, pues mencionándole que existe un Día Internacional de la Ciberseguridad. A lo mejor todavía no, la gente que no está muy familiarizada, el lector que no esté muy familiarizado, no lo identifica muy bien, pero bueno, sí existe un Día Internacional de la Ciberseguridad, es el 30 de noviembre, y esta fecha
tuvo sus inicios hace 40 años y fue establecida por la ACM. ¿Cuál era la idea? Pues precisamente crear conciencia en la sociedad de la seguridad que se tenía en el uso de los sistemas interconectados. Actualmente, escuchar palabras o frases como ataques cibernéticos, ciberamenazas, hackers, virus informáticos, malware, phishing, ciberfraude, pues es como el pan de cada día. Y bueno, no vamos muy lejos ahora con el teletrabajo, con la teleeducación, pues ahí viene de la mano precisamente todos estos sistemas interconectados. Todo esto, pues precisamente los problemas que han surgido les comentaba, con el teletrabajo, pues hace referencia a los múltiples riesgos que existen al momento de conectar un dispositivo en Internet. No podemos olvidar algunas frases célebres que por ahí se han llegado a escuchar, como un día seguro, seguro es un gran día, de un anónimo, no sé, mi mensaje para las empresas que piensan no han sido atacadas, que no han sido atacadas es no estás buscando lo suficiente, de James Snow. Y bueno, pues finalmente este tipo de frases nos llevan precisamente a reflexionar o a crear conciencia en tomar de verdad o en tomar lo que es la ciberseguridad pues como un problema de verdad, si es que aún no lo hemos hecho. Posteriormente les comentaba en nuestro segundo capítulo, lo acotamos a 3 líneas de investigación, lo que es criptografía, seguridad de infraestructura, Internet de las cosas. Iniciamos o empezamos dando una conceptualización de lo que es criptografía, mencionando que es una ciencia que ha jugado un papel muy importante en la protección de la información, que la criptografía pues, nos ayuda a garantizar servicios de seguridad a la información, como la confidencialidad, integridad, autenticación o repudio, entre otras. Hablando en términos de la seguridad en infraestructura, bueno, destacamos que el intercambio de información entre personas, organizaciones, dispositivos físicos y digitales sobre las redes de datos pues ha vuelto un punto crítico. Y por otro lado abordamos también la parte del Internet de las cosas, que en ese capítulo que nos da un mapa, digamos, de lo que estaremos viendo a profundidad en los siguientes capítulos, pues lo iniciamos hablando de las estrategias del Internet de las cosas, como lo es la vertiente del consumidor, la vertiente comercial y las formas industriales. Por último, damos una panorámica en términos de investigación de qué es lo que se hace en cuanto a estas 3 líneas de investigación en México. Luego, este es nuestro capítulo 3, que para este capítulo le voy a dar el uso de la voz a Rocío Aldeco. Gracias, Gina. Pues en este capítulo el objetivo es dar todas las bases, sentar todas las bases de la criptografía moderna, que pues bueno, son una de las partes principales de poder obtener estas características que comentaba Gina, ¿no? Entonces, tenemos estas 5 subsecciones en el capítulo en donde hablamos de criptografía de llave simétrica, criptografía de llave asimétrica, las funciones hash, la firma electrónica y una subsección en donde pues hablamos de cuáles de nuestros colegas e instituciones están realizando investigación en México en esas áreas. Y pues algo que estamos intentando hacer y cuidar es que la descripción de cada una de estos esquemas criptográficos pues sea un nivel que sea entendible por la mayoría de los lectores, no necesariamente enfocándonos a lectores como nosotros, no, sino gente más joven que pudiera estar interesado en aprender de esto, o colegas que quisieran utilizar esto como material, ¿no? de base para algunas clases. Eso sería todo. Ok, y posteriormente, nuestro siguiente capítulo es el que denotamos criptografía postcuántica, que me gustaría darle el uso de la voz a Francisco Rodríguez, si es que está por aquí. La criptografía postcuántica tiene un nombre muy rimbombante, se refiere a criptografía postcuántica, ¿verdad? Pero se refiere a la idea de generar desde este momento esquemas criptográficos
que sean capaces de resistir a la futura llegada de una computadora cuántica, lo cual es un tema fascinante, que algunas personas piensan que puede llegar a la vuelta de 10 años, ya una computadora cuántica funcional de gran poderío. Otros piensan que quizás tomaría 30 años, otros 50 años y otros que nunca, los escépticos. Por si sí o por si no, nos estamos preparando para esa situación y desde ya se está proponiendo estándares que traten de resistir esquemas criptográficos tradicionales, digamos, con computación tradicional, que sepan resistir incluso a una computadora cuántica. Ese es, digamos, el tema de ese capítulo. Gracias. Ok, nuestro siguiente capítulo lo titulamos Aplicaciones selectas de la criptografía. Y para ese capítulo me gustaría darle el uso de la voz a Lil María Rodríguez del INAHOE. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, Lil, adelante. Ok, bueno, pues básicamente lo que intentamos en este capítulo es abordar algunas de las aplicaciones que se tienen hoy en día, en donde precisamente estos algoritmos criptográficos que fueron expuestos en los capítulos anteriores son utilizados. Específicamente, pues hablamos de las bases de datos como servicio que trabajan en el cómputo, son un servicio que lo provee el cómputo en la nube. Entonces, pues este tipo de aplicaciones en general a los estudiantes pues les llaman mucho la atención porque pueden ver en aplicaciones, llamémoslo así, del mundo real que ellos utilizan en el día con día, el uso de la criptografía. Entonces, fue parte de lo que intentamos abordar. Y por otro lado, elegimos una aplicación un poquito futurista en el sentido de imaginarnos ahora con todo esto de los automóviles autónomos y todas las redes que se pretende que haya entre ellos, las redes vehiculares, ¿cuáles serían los mecanismos de seguridad que serían necesarios para volver esto una realidad? Gracias. Nuestro siguiente capítulo es el que está enfocado en el Internet de las Cosas y para este le cedo la palabra a Luis Julián del ITESO. Gracias. Bueno, pues como sabrán, lo que es el IoT, la Internet de las Cosas, es una de las nuevas, por así decirlo, tendencias, pero pues ya tiene su tiempo, ¿no?, en desarrollo. Por ahí, en el lado de ciberseguridad, cobró relevancia alrededor del 2016, cuando empezaron a haber muchos tipos de ataques sobre este tipo de redes. De hecho, decimos por ahí de broma que la S en IoT significa seguridad. No hay una S, es un área que está rezagada en la parte de infraestructura y que, bueno, pues aquí además de hablar de los tipos de infraestructura que hay, ya mencionamos las comerciales, la de uso doméstico y las aplicaciones industriales, bueno, pues también hablamos de las diferentes vulnerabilidades, enfocándonos pues a la parte de los dispositivos, de la infraestructura, porque al final será un procesador pequeño, pero pues es de interés, ¿no?, para lo que son los atacantes. Y pues nos enfocamos más en este capítulo a la parte de seguridad de la información y pues cubrimos también medidas de protección y pues los retos que se tienen para este tipo de redes. Gracias. Bien, pues el capítulo con el que cerramos el libro, les comentaba en un inicio, es el que quisimos titular Ciberseguridad y Educación en México. Aquí lo que abordamos es precisamente, les comentaba, el cómo es que la ciberseguridad, pues en la mayoría de las veces, o al menos en lo que a mí me tocó, pues yo lo vi hasta los estudios de posgrado. Sin embargo, bueno, a cómo se han estado dando las cosas, en este capítulo precisamente abordamos la idea de empezar desde edad temprana precisamente con temas de ciberseguridad. A lo mejor entendiéndolo como un juego, entendiéndolo como un cuento, o sea, que la misma lectura vaya acompañando a los niños, a los adolescentes, etcétera, a poder ir entendiendo
pues los conceptos que de manera más adelante pues se pueden ir estudiando de manera formal. No dejamos de lado una lista de los posgrados de ciberseguridad en México. Se menciona instituciones como el Politécnico, el TEC de Monterrey, el INAOE, todas estas instituciones que tienen sus programas de ciberseguridad. Así como los diplomados, como lo es la Universidad del Valle de México, que es una de las universidades que no ubicamos estudios de posgrado, pero lo tienen a nivel de diplomado. Y pues no nos queda más que agradecer pues al proyecto CONACYT, con el cual estuvo financiado el proyecto del libro, y pues Enrique Zúcar por habernos dado la oportunidad de crear esta sección. La verdad para nosotros es un orgullo el ser parte de la Amexcom, y pues de la mano el haber podido cumplir con este logro como lo es el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina, y felicidades a todo el equipo. Realmente han logrado tener un libro muy interesante en poco tiempo. Supongo que ha sido mucho esfuerzo. Felicidades. Y bueno, tenemos algunos minutos si alguien quiere preguntar, comentar algo. Mientras se animan. Bueno, para mí la pregunta sería, ¿para cuándo tendríamos ya la versión más o menos final? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, ahorita todavía estamos afinando los últimos detalles. Nos falta la parte de la revisión de estilo. Y bueno, Enrique, pues tú me habías dicho que era para fin de mes, para entrega CONACYT, ¿cierto? Sí. Bueno, digamos, el compromiso es una primera versión. Ya ustedes me dirán si esa es como la versión final o esperamos. Un poco lo que pasó con los libros pasados es que hicimos una primera versión, también un poco para entrar con CONACYT, pero luego esperamos un poco más para afinarla, por ejemplo, ya para solicitar el ICBN. Entonces, ustedes me dirán si sienten en ese momento que todavía hay que afinarla más o si ya está lista, digamos, como para hacer el registro. Ay, bueno, yo creo que eso lo tendríamos que platicar con los colegas, pero a título personal yo me atrevería a decir que, bueno, hace falta evidentemente otra revisión. Todavía, o sea, no sé qué tanto en estos 15 días. Yo esperaría que sí, que lográramos hacer el esfuerzo para tener la primera versión lista, ya incluyendo la parte de revisión de estilo y edición. Yo esperaría que sí. Ok. Sí, digo, usted me dice, no es tan crítico, digo, si lo importante es tener una primera versión ahorita y ya veremos si conviene, digamos, hacer el proceso de registro o esperarnos a darle otra vuelta para ya registrarla, digamos, el año próximo, ¿no? Eso tampoco sería problema. Ustedes lo analizan y lo piensan. Claro que sí. Sí, lo platicamos como equipo y yo creo que te estaré mandando un correíto para comentarte acerca de la decisión que tomemos. Muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Gracias a ustedes. Digo, a nombre del equipo. Del acceso al libro es en la página, ¿no, Enrique? Y cuando tengamos, digamos, esta primera versión a finales de mes, la subiremos a la página de la Amexcom y ahí estará disponible para todos, ¿no? Porque es una de las preguntas que se dan ahorita. Entonces, sí, la idea es subir esta primera versión, o digamos, si es la final, de igual manera, ya subir a la página a finales de mes y tenerla disponible para todos. Ok, pues si no hay más preguntas, pasaríamos al siguiente libro. Entonces, le pediría a Leonardo Romero, creo que está por ahí, que nos hable de su libro de matemáticas básicas, que ha sido también un gran esfuerzo. Ya está incluso con ICBN, y bueno, nos da gusto que sea el primer libro, digamos, editado por la academia fuera de los libros que hemos desarrollado nosotros dentro de la academia.
Estamos viendo, creo que tu pantalla, pero no la presentación. Ahora sí. Leonardo, parece que tienes el micrófono apagado. Y no te escuchamos. Bueno. Ahora vemos a Enrique. Ahora vemos a mí. Soy un fan. O sea, sí veíamos tu pantalla, pero no te escuchábamos. No te escuchamos. No sé si tengo algunos problemas técnicos, Leonardo. Creo que se salió. Se desconectó, pero ya regresó. Sí. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Ok. Voy a presentar la pantalla. Adelante. ¿Están todos viendo la pantalla de matemáticas básicas? Sí, perfecto, perfecto. Excelente. Bien, ese libro es un libro fruto de los trabajos de un compañero de la facultad, Moisés García, y un servidor, Leonardo. Es un libro editado por la Academia Mexicana de Computación y acaba de salir con fecha de septiembre del 2020. Voy a dar esta presentación muy corta acerca de la motivación, por qué nos llevó a escribir un libro de matemáticas básicas, los capítulos que aborda el libro, los temas, algunos elementos importantes a destacar y algunas reflexiones finales. Lo principal es que hay una enorme deficiencia en la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas, en particular en la educación básica. Nosotros damos un curso de álgebra superior en la facultad como primer semestre de las ingeniería en computación y parece que cada vez vienen más mal los estudiantes en matemáticas. Y la situación, lejos de irse mejorando, como que parece que va empeorando. Inclusive esto sucede, o lo hemos percibido en la maestría, los estudiantes egresados de licenciaturas como que no tienen unas buenas bases matemáticas. Por otro lado, no encontramos un buen libro de aritmética y álgebra desde cero, o sea, desde lo básico, de manera que no es recomendable decirle a un estudiante, pues ve todos los libros de primaria, secundaria y preparatoria para que puedas regularizarte. La intención era tener un libro compacto que pudiera leer un estudiante en tiempo corto para poder regularizar sus conocimientos de matemáticas. Queremos 4 objetivos aquí. Queremos que el estudiante entienda los conceptos matemáticos, no solamente conozca fórmulas. Parecería que los estudiantes están llenos de fórmulas y luego aplican fórmulas donde no se deben de aplicar o aplican fórmulas equivocadas, como que no entendieron los conceptos. Queremos que el estudiante perciba, vea las estructuras matemáticas y les pueda hacer sentido. Queremos también presentar el conocimiento de forma gradual, ligando un tema con otro, y que los estudiantes, pues, si se logra esto, pues, sería fabuloso, le encuentren al sabor a las matemáticas como algo, pues, muy interesante, útil y divertido. ¿Cuáles son los capítulos que aborda el libro? Empieza desde cero, de los números positivos, negativos, la suma, la resta, la multiplicación, la potencia, números fraccionarios, la división, algoritmos de las operaciones básicas, conceptos geométricos básicos, la trigonometría,
ecuaciones, las funciones exponencial y logarítmica. Digamos que hasta aquí sería como algo muy básico de matemáticas, que asumimos que lo ven normalmente en primaria, en secundaria y un poquito en preparatoria. Los temas un poquito más avanzados serían lógica y conjuntos y el tema de números complejos. Aunque normalmente números complejos también lo cubren en la preparatoria en la mayoría de los planes de estudio. Destaco algunos elementos interesantes. El libro inicia definiendo una conceptualización muy concreta de los números. Va a haber un tablero donde va a haber números positivos, son pequeños cilindros, de manera que este primer tablero sería el número 1, el segundo tablero sería el número 2, y va a definir la operación de suma como la unión de dos tableros. De manera que cuando unimos dos tableros, el número final es el equivalente a un tablero que tiene 3 cilindros. Entonces decimos que el 1 más el 2 sería equivalente en 3. Al mismo tiempo definimos los números negativos como huecos. Huecos exactamente del tamaño suficiente para que un cilindro se pueda acomodar en un hueco. De manera que yo sumara 2 positivo, que son 2 cilindros, con 2 negativo, que serían 2 huecos, el resultado me daría un tablero vacío, que sería el 0. Si esto lo tenemos otro ejemplo, en el último renglón, 2 más 3 negativo, sería 1 negativo. Lo interesante de cuando lo ven los estudiantes o los niños, eso lo probé con algunos niños, o lo probamos con algunos niños, si les puedo decir 2 más x es igual a menos 1, no tienen dudas y dice aquí va un menos 3, un 3 negativo. Porque se necesitan 3 huecos para llenar ahí el problema. 3 huecos más 2 cilindros es igual a un hueco. Es muy interesante, pero los niños que pueden ver los problemas pueden resolverlos fácilmente, y luego algunos estudiantes de preparatoria, cuando se les dice ¿cuánto es 2 más x igual a menos 1? Titubean en la respuesta y luego no saben si es la respuesta correcta. Y en eso nos lleva al orden de los enteros, a la noción de inverso aditivo, como un número que sumado a otro número nos dé el 0. Destaco algunos elementos. El libro contiene toda una secuencia para llegar a las operaciones pues en forma gradual. En la multiplicación lo destaco aquí como la multiplicación repetida, la suma repetida, perdón. A por B, 0 más B más B más B, y tantas veces como corresponde al número A. Pero normalmente no omiten poner el 0. De manera que cuando dicen, ¿y si la A vale 0, qué pasa? Si la A vale 0, esto no está definido. Quedaría como A por B es igual, no pinta nada del lado derecho. Sin embargo, si ponemos el neutro aditivo al 0, pues tiene todo sentido. Entonces podríamos decir 0 por B, pues es 0 veces la B, y entonces el resultado es 0. Es muy interesante también que esto funciona solamente si ya es un número entero positivo. Pero si la A es un número negativo, en los libros no se comenta. ¿Qué pasa a multiplicar primero como una suma repetida cuando la A es un número negativo? Curiosamente encontramos el libro de Anfossi de álgebra, un libro muy viejito, editado en 1930, donde sí le da un significado a la A negativa. La A positiva que significa que se suman, y la A negativa significa que se resta. Si la A negativa significa restas, entonces ya nos queda todas las propiedades de la regla de los signos. Esto en los libros normales no aparece, simplemente aparece la regla de los signos. En el libro se incluye la deducción de la regla de los signos. También se trata de visualizar las propiedades. Aquí es una visualización, por ejemplo, de la propiedad distributiva. ¿Cuánto sería 2 por 3 más 1? Que se le da la área total, 2 de altura por 4 unidades de longitud. Sería igual a 2 por 3, que sería el área gris, más 2 por 1, que sería el área negra. De manera que la propiedad distributiva suena muy natural al apreciarla como áreas. De igual manera, cuando tenemos la potencia, se define como un producto repetido. La A se repite n veces. Pero introdujimos aquí el 1.
porque el 1 es el neutro multiplicativo. Cuando metemos aquí el 1, sale muy natural cuando preguntemos qué pasa cuando la n vale 0. La a no aparece del lado derecho y a a la 0 es igual a 1. Esto está faltando en los libros de matemáticas porque lo ponen de otra manera que la potencia 0 significa otra pregunta que no está contestada. También en muchos libros están llenos de fórmulas, por ejemplo, para sumar fracciones con diferente denominador. Lo único que tenemos que hacer es convertir a fracciones equivalentes con el mismo denominador y sumar los numeradores. O sea, el objetivo es tener fracciones con el mismo denominador. Y donde si hacemos notar que multiplicamos por d arriba y por d abajo, es equivalente a multiplicar por la unidad, una fracción unitaria. Hay muchos libros muy malos, inclusive, que para comparar fracciones dan reglas que yo siempre me peleaba con las escuelas de mis hijas, cuando les decís que no quiero que les enseñen esas reglas porque en un mes, un par de meses se les van a olvidar, cuando la realidad es muy, muy tangible. Para comparar fracciones, pues nada más pongan fracciones equivalentes con el mismo denominador y fíjense en los numeradores, no hay una regla nueva que aprender. La propiedad de la igualdad, aquí se resalta como una balanza. Tal vez la novedad está en que la balanza es un tablero, y aquí estaría el número 3, y acá estaría el número 3, pero si ponemos que puede haber huecos, también podemos representar los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Esto nos lleva a que pueden visualizar un poquito más lo que están haciendo, y la propiedad de la igualdad básica, que si le haces al lado izquierdo, también haz lo mismo al lado derecho. Este es otro fuente común de problemas, que les enseñan la regla de 3, y la regla de 3 luego lo aplican para todo, hasta donde no se puede aplicar. La regla de 3 son la relación entre dos magnitudes, de manera que esa fracción es una constante. Si lo vemos, podríamos hacer que y es igual a x, y es igual a mx, es una recta que pasa por el origen. Esta comprensión de que estamos viendo problemas de unas rectas que pasan por el origen a menudo queda obscura, no lo tocan, y aplican la regla de 3 cuando no se puede aplicar porque la recta no pasa por el origen. Quisiera darle una vuelta rápida al libro para mostrárselos. El libro tiene aquí empieza en los números enteros de la suma. Empieza, les decía, desde lo básico, desde el 1, del 2, del 3, el 0, los negativos, los enteros, la definición de suma, la igualdad de dos números, el 0 como sumando enteros positivos y negativos, la noción de inversos aditivos, introducir letras para representar números, el orden de los números, las nociones de relación, mayor, menor, las propiedades de la suma, ejercicios, después la resta como una suma con la noción de inversos aditivos, nociones sobre las propiedades de la suma, de la resta, y termina con el valor absoluto. La multiplicación. Aquí una visualización de que el producto es conmutativo, depende si lo giramos el tablero o no lo giramos el tablero. La notación decimal, desde 0, o sea, asumiendo que no sabe nada. La multiplicación por 1, la multiplicación por 0, la multiplicación de un número positivo por uno negativo, la multiplicación de dos números negativos, las propiedades de la multiplicación, la visualización de las propiedades de la multiplicación, como cubos, la deducción más formal de que un número positivo por uno negativo, y ahí le sigue toda esta parte de la regla de los signos,
las potencias, simplificación de expresiones, números mayores del 99, que ya involucran potencias. Después números fraccionarios, visualizando los números entre enteros. La multiplicación de fracciones. Y aquí le seguimos fracciones equivalentes, sumas de fracciones, comparación de fracciones, las fracciones y la división, los inversos multiplicativos, las divisiones vistas como productos, la famosa regla de la herradura, de dónde sale, la división entre números positivos y negativos, potencias negativas, potencias fraccionarias, raíces, un poquito a través de ejemplos, y a través de los ejemplos llegamos como a las fórmulas, no al revés, potencias de fracciones, notación decimal, la recta numérica, y ahí se acaba el tema de... Seguimos con algoritmos de las operaciones básicas, los algoritmos, digamos, justificados con las propiedades de las operaciones, y después la notación simplificada que todos conocemos. Acá los acarreos los ponemos en la parte de arriba. La resta, y le seguimos acá con la multiplicación. La multiplicación, los acarreos, es muy interesante que los niños les piden grabarse esto en la memoria y no pueden anotar nada, de manera que yo siempre me peleaba con eso de que tienen que memorizar las cosas más que entender lo que están haciendo. Y ahí les sigue todo esto, ahí sigue digamos, el libro, los algoritmos de las operaciones básicas. Después están algunas evaluaciones que se incluyen soluciones detalladas, la parte de geometría, la noción de punto, de puntos en el plano, de rectas, segmentos de rectas, ángulos, rectas paralelas, figuras geométricas, cuadrados, de rectángulo, triángulo, teorema de Pitágoras, la demostración del teorema de Pitágoras, la suma de ángulos interiores de un triángulo. Y ahí le seguimos en esta parte de ilustrar cómo obtener las fórmulas que ya conocemos. Y el libro sigue con los siguientes temas. Por ejemplo, las ecuaciones, la trigonometría, las funciones exponencial logarítmica, la lógica. La lógica es interesante porque estamos viendo lógica primero y después conjuntos. No he visto ningún libro que aborde el tema de conjuntos para un nivel básico, que lo proponga así un poco en forma sistemática. Y bueno, esto le seguimos, lo complementamos con una parte de el octave aquí en el apéndice A. ¿Dónde estás? Aprovechando la tecnología, estamos viendo el octave para que puedan graficar las funciones, que puedan hacer cálculos, que puedan utilizar una herramienta que está accesible y pues se utiliza mucho en ingeniería, como una pequeña presentación para que puedan hacer sus primeros gráficas. Bien, pues me dijeron que es el tiempo de 20 minutos, no sé si haya espacio para alguna pregunta corta. Leonardo, sí. 15 minutos más 5 de preguntas, pero bueno, si todavía tenemos un poco de tiempo de preguntas, por aquí algunas. Pregunta Hugo, ¿cuál es la edad mínima e ideal esperada de la audiencia esperada para este libro? Yo lo pensé este libro para mis hijas, y lo empecé a escribir cuando ellas estudiaron la primaria. Fueron evolucionando, después ya le dimos una forma más completa, terminamos hasta los temas de lógica, conjuntos. Perdón, si quieres los dejar la pantalla, pero no, mejor te vemos a ti. Ok. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Decía que empecé con cuando estaban mis hijas, y lo he tomado como profesor ahora sí con ellas,
Se lo he dado a algunos sobrinos para que lo puedan leer y normalmente lo encuentran interesante. Muchos, di un curso en la escuela de mis hijas a profesores de primaria, secundaria, y bueno, se mostraron interesados porque en ocasiones ellos no saben el fondo de por qué lo hacen de tal manera. O sea, como que no tienen claro qué es lo que están haciendo, no tienen clara la recta numérica, no tienen claro los números racionales, de repente se confunden en ciertas cosas. Y bueno, esto creo que sería excelente para profesores de primaria, de secundaria, y algunos estudiantes de preparatoria lo pueden encontrar, yo creo que bastante útil. Sin embargo, los papás también pudiera ser interesante que pudieran entender a lo mejor aquellas cosas que no les quedaron claras de matemáticas. El libro está pensado para que pueda ser utilizado desde alguien que sepa leer, escribir y pues quiera resolver algunas cuestiones de matemáticas. En breve estaría en la página de la academia, ahí en la página lo podrían descargar de ahí. Y efectivamente ya tenemos el libro, ya su versión final, y simplemente estos días por todos los preparativos de la reunión no tuvimos chance de subirlo a la página, pero esperemos que ya la semana próxima esté ahí. Digo, creo que sí es una excelente aportación de Leonardo y su colega para la comunidad. Y hay algunos comentarios sobre contar esto en el SNI. Quisiera, a lo mejor podemos al final discutir un poco esto, pero para no comer más tiempo, daríamos muchas gracias a Leonardo y ahora pasaríamos a la presentación de Luis Pineda del libro sobre racionalidad. Adelante, Luis. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a Enrique y a todos por permitirme platicarles brevemente acerca de este libro de racionalidad computacional. Primero quisiera darles una breve motivación de por qué me inserté en esta empresa. Y pues una vez que desde que tengo conciencia y uso de razón, ustedes me lo concederán, me he preguntado de qué es eso de ser racional. Entonces, he tenido siempre la curiosidad. Y también a lo largo de mi carrera, y sobre todo con el proyecto Golem, y con el robot Golem 3, que cuando lo demostramos causa mucho interés a la gente, pero me preguntan frecuentemente de que si Golem toma decisiones libremente, y es una pregunta que vale la pena pensar en la respuesta. Y también lo escribí, o lo estoy terminando, como un texto de apoyo para mi curso de inteligencia artificial que vengo dando ya por casi 12 años en la UNAM, y creo que ahí se traduce mucha de la visión que yo he venido desarrollando acerca de la inteligencia artificial a lo largo de los años. Ahora, la racionalidad es una palabra muy grande, es un tema muy grande. Desde los orígenes del pensamiento humano está sobre la mesa. ¿Y qué es la racionalidad? Pues así rapidito, pues tiene que ver con tomar decisiones. Las buenas decisiones son racionales y las malas decisiones son irracionales para agentes naturales y artificiales. El único problema es que no sabemos de antemano. Tenemos que esperarnos a ver qué pasa en el mundo para saber qué tan racionales fueron nuestras decisiones. Ahora, creo que hay tres visiones globalmente muy generales de la racionalidad. La primera, desde el punto de vista cognitivo y computacional, es que se debe a mecanismos generales basados en primeros principios. Entonces aquí los ejemplos paradigmáticos, me parece a mí, puede haber muchos de estos sistemas, pero probablemente el más estudiado, con más antecedentes en el pensamiento humano es la lógica, los sistemas lógicos y los sistemas simbólicos, donde la racionalidad se trata de analizar la validez de los argumentos. El segundo paradigma que me parece que es de amplio alcance es el razonamiento bayesiano, que se trata de una inferencia inversa de las causas, de los efectos a las causas, donde la noción de validez se traduce en argumentos que son probables. Y la tercera visión, que es más moderna, es más reciente, y también tiene mucho impacto en la inteligencia artificial, pues es la que viene de la teoría de juegos,
donde la racionalidad tiene que ver con el valor que asignamos a las decisiones con respecto a algún parámetro de optimización de alguna forma. Entonces, eso es la primera forma, principios generales. La segunda es esta idea de que la racionalidad emerge de heurísticas o esquemas de acción durante la evolución. De tal manera que los agentes estamos provistos de estos esquemas para interactuar de manera muy efectiva con el medio ambiente. En inteligencia artificial, pues son las representaciones procedurales. Me parece que muy representativos son los marcos de Minsky en la sociedad de la mente, pero también es un tema muy estudiado en la psicología cognitiva, es todo este trabajo de los algoritmos, Tversky y Kahneman, que de hecho llegaron a ganar Kahneman el premio Nobel, y que está muy ligado a la racionalidad ecológica, que también tiene que ver con esta interacción. Y la tercera vía es la vía dual de las dos. Interactuamos en primera instancia a través de heurísticas, pero si el problema es difícil y tenemos tiempo e interés, acudimos a un mecanismo general. Entonces creo que esos más o menos son las tres visiones generales. Ahora la cosa es cómo contar la historia, cómo cuento yo la historia en este libro. Bueno, es en tres partes. En la primera parte es la racionalidad limitada, que tiene que ver con la computación simbólica, es esta visión del espacio del problema, de la búsqueda heurística, de la representación del conocimiento, el conocimiento no monotónico, y todo esto culmina de alguna forma con la hipótesis del sistema de símbolos, que como Ramón platicaba en la mañana, que un sistema de símbolos físicos tiene las condiciones necesarias suficientes para generar inteligencia general, y luego con el principio de racionalidad que Newell postula, en esta visión de que los sistemas computacionales hay niveles, el nivel de hardware, el nivel del símbolo y luego el nivel del conocimiento, que emerge del nivel del símbolo, cuya única regla de conducta, dice Newell, es el principio de racionalidad. Entonces esto, digamos, es la inteligencia artificial simbólica. Pero también se mencionó en la mañana, pues se ha criticado mucho porque es etérea, los agentes no están conectados con el mundo a través de la percepción y la acción, y ha habido respuestas de diferentes frentes. Una respuesta es la percepción y una es las redes neuronales y el conexionismo, otro es los sistemas embebidos a la Brooks, también están las redes causales bayesianas, a la Pearl y la Azúcar, la computación corpórea o embodied condition, incluso visiones mucho más radicales como el enactivismo. Entonces, estas visiones hacen la respuesta a la inteligencia artificial simbólica, pero de alguna manera sacrifican el pensamiento. De alguna forma, son subsimbólicas. Y eso, de alguna manera, pues también nos deja algo pendiente. Entonces, ese es el planteamiento del libro, y es la primera parte, y esta es la que más se puede ver como un apoyo a un texto, que es el programa de un curso de inteligencia artificial, me parece básico. Ahora, la segunda parte del libro es mi respuesta personal, y la que he venido trabajando en los últimos años, y tiene que ver con esta preocupación de tomar decisiones libremente. Y para tomar decisiones libremente, pues se requiere que haya algo de indeterminación. Indeterminación en el entorno en el que se toma la decisión, tanto en el aspecto físico, debe ser físicamente posible llevar a cabo una decisión, pero también en el aspecto social debe ser posible que haya cambios de conducta conducentes a la toma de decisiones y la acción. Y en esta parte he venido pensando en un concepto, una relación entre la comunicación y consecuentemente la entropía, la toma de decisiones y el cambio de conducta. Y a esta relación le llamo yo la productividad potencial de las decisiones. Y que básicamente dice que para poder tomar decisiones efectivas tiene que haber un nivel adecuado de entropía, ni muy baja ni muy alta. Ahora, esto es con relación a la indeterminación del entorno. Pero luego también está la indeterminación de la máquina. O sea, la máquina, el agente computacional que ha tomado la decisión, para que haya una decisión libre, tiene que tener un espacio de indeterminación. Y para esto es otro formalismo que he venido desarrollando en los últimos años, al que ya le llamo yo computación relacional indeterminada, donde se introduce una noción de entropía computacional. Ahora, se opone
a la visión tradicional de la máquina de Turing, que es determinística y consecuentemente no es entrópica y está dirigida a la computación de algoritmos que requieren galleta, mientras que este modo que estoy proponiendo es entrópico y está orientado más bien a la memoria y los algoritmos son mínimos. Ahora, bajo este formalismo, he venido desarrollando un esquema de memoria asociativa que ya recientemente tuve una patente y recientemente tuvimos unos experimentos muy satisfactorios trabajando con Gibran Fuentes y con Rafael Morales de esta memoria asociativa que se basa en este modo de computación racional determinada. Y básicamente la conclusión de esta parte es que la entropía entra en la computación y hay un compromiso de la entropía que dice básicamente esto. Si la entropía es muy baja, no hay flexibilidad y la gente no puede relacionarse con el mundo de manera flexible. Pero si la entropía es muy alta, es caótico y aunque se tomen decisiones no se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, cuando hay coronavirus. Entonces, tiene que haber un nivel moderado de entropía para que se puedan llevar a cabo decisiones importantes. Y digamos, es uno de los postulados básicos. Y finalmente, esta segunda parte se termina con la noción del modo de computación, donde hago una discusión de qué tiene que ver, cómo este modo de computación y la entropía computacional, cómo impactan a la noción tradicional de computabilidad y cómo dan un esquema, digamos, que yo opino que, o sea, una visión amplia de la computación en la que pueden caber todos estos conceptos. Y la tercera parte del libro es cómo impacta esto en la arquitectura cognitiva de un agente primero artificial y después natural. Entonces, ¿qué pasa cuando introducimos la indeterminación en la percepción, en el pensamiento deliberativo y conceptual, en la acción intencional y en la memoria? Lo que surge de todo esto, o sea, así brevemente, pues es que hay esta intuición de que el cerebro corre algoritmos, pero realmente si lo pensamos un poquito desde el punto de vista del sentido común, pues miren, los algoritmos requieren el uso de representaciones externas, conceptos matemáticos, sistemas métricos que son constructos culturales e históricos. Entonces, ¿cómo le va a hacer el cerebro para usar algo que construimos nosotros históricamente? Si hay computación natural, es mucho más anterior y el cerebro-mente seguramente hace otra cosa, que es mucho más efectiva, me parece a mí. A lo que yo lo llamo algoritmos mínimos. Que son representaciones distribuidas con un paralelismo masivo como las redes neuronales, pero que deben requerir muy pocos pasos de computación, que eso no es para nada como las redes neuronales. Entonces, la computación natural debe hacer algo así. Y, digamos, la memoria asociativa que propongo es una prueba de concepto de cómo podría ser esa forma de computación. Luego, pues, paso a esto. ¿Y qué pasa con el principio de racionalidad? ¿Qué es la racionalidad? En esta edición, pues la racionalidad está firmemente ubicada en el entorno, es ecológica, y la conducta racional es racional en la medida que las hipótesis de interpretación perceptual que hacemos, de las acciones que realizamos, sean coherentes con el mundo, y que esta noción de entropía y de productividad potencial de las decisiones sea adecuada o satisfactoria, y que las intenciones que surgen del pensamiento y de memoria que dan lugar a la acción se traduzcan en sobrevivir y mejorar las condiciones de vida de la gente en su entorno. Ahora, lo único es que todo esto son acciones hipotéticas. Nunca sabemos. Entonces, no hay un juez de qué es lo que es racional o no. El único juez es, como en la evolución, la naturaleza. Entonces, las decisiones racionales se van a traducir en el mediano y largo plazo en que sigamos aquí, y las irracionales se van a traducir en el mediano y largo plazo en que pues ya no estemos aquí. Y concluye esta parte con llevar esta idea de la entropía al cerebro y ver qué es lo que ha pasado en el estudio de la entropía cerebral. Y pues sí, el cerebro debe ser una máquina entrópica, el cerebro natural, me refiero, que sigue el compromiso de la entropía. Y aquí propongo, en base a la teoría, un conjunto de predicciones que se pueden verificar empíricamente en psicología evolutiva y sociología, en neurociencia. Y finalmente concluyo con una conjetura que surge de todo este trabajo que he estado poniendo, en que la interpretación, la experiencia y la conciencia evolucionaron a partir de la comunicación. Y que la racionalidad refleja
¿qué tanto importa la comunicación para el individuo y para la especie? Si no importa la comunicación, la racionalidad es mínima. Y si importa mucho, es el mejor nivel de racionalidad. Y de hecho, la vida, como el pensamiento, debe tener un nivel de entropía, y entropía cero quiere decir inanimado. Quiere decir que no está vivo. Quiere decir que no hay pensamiento. Pero por otro lado, la entropía es muy alta, pues quiere decir que todo está desorganizado y no podemos pensar un proceso de entropía como un proceso computacional. Entonces, para todo efecto práctico, el cerebro biológico es una máquina entrópica que tiene un nivel adecuado de entropía. Esa es, digamos, la conclusión de este libro. El libro tiene aproximadamente 250 páginas, después de una versión que ya pasó, que tuve que revisar, gracias a muy buenos comentarios de los referees, que fueron Enrique y Cristian Lemaitre, que realmente me dieron una retroalimentación muy buena que me hizo duplicar las páginas del libro y convertirlo en una cosa muy diferente a lo que les había presentado originalmente. Espero que les guste esta nueva versión, está a punto de terminarse, yo espero que en el transcurso del mes que entra. Se van a imprimir 300 ejemplares, se obtuvo un apoyo de la UNAM que permitió esta edición, para distribuirse de manera gratuita entre instituciones y miembros de la academia que lo soliciten. Entonces, no hay dinero para entregarlos, para distribuirlos, pero sí los ejemplares van a ser gratuitos hasta que se agoten las existencias y habrá que ver cómo se los hacemos llegar. Y pues ya dirán, esto que les dije ahorita, lo digo en 250 páginas que espero que les sean entretenidas. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias, Luis. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. ¿A quién le hacemos la solicitud del volumen cuando ya sean disponibles? Pues ya lo veremos cuando se publique. Yo todavía faltan algunos procesos para terminar la publicación, falta terminar de escribirlo y luego ya que se apruebe finalmente y se haga la impresión, pero ya supongo que el consejo directivo, en las condiciones, pues ya veremos cómo se hace, ¿no? Van a estar disponibles gratuitamente, esa es la condición del financiamiento, pero ya veremos si se recogen de manera personal o alguien los paga para que se envíe el correo o si los enviamos por paquetes a instituciones, esto ya será dinámicamente, pero van a estar disponibles de manera gratuita, ese fue el compromiso con el que se obtuvo el apoyo de la UNAM. Okay. Hay una pregunta de Emilio que dice que si te refieres a la entropía de la teoría de la información o a la segunda ley de la termodinámica. Bueno, es una muy buena pregunta. Por supuesto, en el entorno, o sea, la entropía de la comunicación es la entropía del entorno, es la entropía de Shannon, básicamente. Pero la entropía computacional que yo propongo es análoga a la entropía de la comunicación, pero se refiere al objeto matemático mismo. O sea, la máquina de Turing no es entrópica porque es completamente determinística. De esto lo hizo muy claro Turing en el artículo de Computer Machine Intelligence. De hecho, lo comparó con el determinismo de Laplace y dijo, Laplace, me queda corto, la máquina de Turing es más determinista. ¿Okay? Por necesidad de la lógica de la máquina de Turing. Entonces, aquí hay un nuevo formalismo computacional en el cual el objeto básico de computación es la relación, no la función, y evaluar una relación consiste en escoger un valor de los argumentos de manera aleatoria en un proceso random, digamos, de manera genuina. Y esto da lugar a que una relación tiene un nivel de entropía y la definición de ese nivel de entropía por medio de una relación, esa es la entropía computacional, que es análoga a la entropía de la comunicación, pero se refiere a una relación matemática y no a la naturaleza de los mensajes. Es una discusión muy complicada porque aquí en la entropía es un tema realmente profundo, caliente, difícil. Es una discusión en curso desde hace mucho tiempo y claro que es una pregunta muy interesante. Si no hay más preguntas, que creo que puras felicitaciones, Luis. Pues muchas gracias. Esperemos que les guste ya que lo vean. Estaremos muy atentos a cuando ya esté listo el libro. Y bueno, también comentar, como decía Luis, que gracias a un apoyo de la UNAM, se van a imprimir un buen número de ejemplares y también va a haber una contribución a la academia por la divulgación del libro a través de la página. Entonces agradecemos mucho a Luis y a la UNAM
por esa contribución. Y bueno, antes de pasar a la siguiente sección, nuestra última, una parte de la reunión, comentar un par de cosas. Por un lado, como me comenta Marcela, buscaríamos hacer algunas otras presentaciones de los libros y difusión a través de las redes sociales de la academia. Y eventualmente, cuando las condiciones lo permitan, pues también buscaríamos alguna presentación presencial de estos libros. Creo que sería muy bueno. Y finalmente hubo algunos comentarios respecto a buscar que estos libros se tomaran en cuenta en el SNI. Digo, si se logra, pues no está mal, y podemos ahí platicar con Humberto a ver cuál sería el mecanismo. Pero yo sí creo que el objetivo de estos libros que hemos estado haciendo en la academia no es tanto el SNI, es más bien un objetivo social. Inicialmente quisimos un poco establecer un poco lo que vienen a ser las políticas en computación y luego dar a conocer a la sociedad en general y a los estudiantes, pues qué es la computación, qué es la investigación en computación, qué es lo que hacemos, ¿no? Y aquí surgieron primero un libro de las diferentes secciones académicas y luego finalmente un libro con capítulos de las secciones académicas y luego finalmente un libro de cada sección, ¿no? Y bueno, ahora estamos enriqueciendo esta colección con libros, digamos, que creo que ayudan un poco en la parte formativa, como la parte de pensamiento computacional, y ahora el libro de matemáticas de Leonardo, y otros libros más en la parte, digamos, más de investigación, como el libro de Luis, ¿no? Entonces, pues yo creo que, digo, a reserva de lo que opine la nueva mesa directiva, seguiremos este camino, y si logra lo del SNI, pues será como algo adicional, ¿no? Pero no como el objetivo principal, ¿no? Al menos yo lo vería de esa manera.